Ok, entonces abro el PDF de ustedes. Y el tema es triángulos, cuadriláteros, polígonos, desde triángulos hasta polígonos, ¿no? Entonces, hay que aplicar las propiedades básicas, fundamentales. Por ejemplo, acá, este es un clásico ejercicio, ¿no? La diferencia del número de los lados de dos polígonos convexos es 9 y la suma del número de sus diagonales es 139. Y hay que calcular el número de lados de cada polígono. Entonces acá nos dan dos datos. Primero, la diferencia del número de los lados de esos polígonos es 9 y la suma de los números de sus diagonales es 139. Entonces, recordando, si yo tengo un polígono, se puede calcular el número de diagonales con la fórmula. Recuerden que la fórmula para calcular el número de diagonales ND es n por n-3 y sobre 2. ¿Qué cosa es n? N es el parámetro fundamental para un polígono. N es el número de lados, puede ser también el número de vértices, el número de ángulos, ya sean interiores o exteriores. Por ejemplo, si yo tengo por acá un triángulo, en el triángulo no se puede trazar alguna diagonal. Esa palabra diagonal, ojo, esa palabra diagonal. ¿Qué cosa quiere decir diagonal? Primero que el sufijo dia quiere decir a través. Gonal se refiere al ángulo. Entonces, diagonales a través de ángulos. Por ejemplo, si yo tuviese por acá un cuadrilátero, tal como este, se puede trazar segmentos que pasan a través de ángulos. Esos son las llamadas diagonales. Por ejemplo, yo podría trazar esta diagonal de verde que pasa por ese ángulo y por ese otro. Está pasando a través de dos ángulos, ¿no? Puedo yo también trazar esta otra diagonal. A través de ese par de ángulos pasa esa diagonal. Y bueno, en este caso particular del cuadrilátero, solamente se puede trazar nada más que dos diagonales. Que con la fórmula, cuando n sea 4, 4 menos 3, 1, 4 por 1 es 4 y entre 2, 2. Se puede en el cuadrilátero trazar nada más que dos diagonales. Mientras que en el triángulo, es decir, cuando n sea 3, pues esto sería 0, 3 por 0 es 0 y entre 2 da 0. Es decir, que el triángulo no tiene diagonales. No es posible en el triángulo trazar alguna diagonal. ¿Ya? Entonces, el número de diagonales se calcula con la fórmula. N por n-3 y entre 2. Entonces, por acá hagamos un gráfico ilustrativo. Vamos a hacer esto. Esto es un polígono, pero solamente una parte de ese polígono continúa. Ese polígono continúa. 3 puntos suspensivos para indicar que el polígono continúa. Entonces, este polígono tiene X lados. No se sabe cuánto es X. Ese polígono tiene X lados. Ahora, hay otro polígono, que lo voy a graficar por acá. Control C para copiar, Control V para pegar. Este programa se llama el Sketchpad. Supongo que ustedes estarán familiarizados con el uso de algún programa geométrico. Por ejemplo, el GeoGebra, el Cabri, el Sketchpad, y hay otros programas que son programas dinámicos y que nos sirven para el curso no solamente de geometría, sino estadística, álgebra, aritmética. Se pueden hacer maravillas con el GeoGebra. Sugerencia, estar practicando con el GeoGebra, ¿ya? Yo estoy usando este otro programa que es el Sketchpad, que me sirve mucho en mis clases virtuales. Ok, entonces aquí grafico este polígono que tiene X lados y hay otro polígono en donde, miren, la diferencia del número de lados de los polígonos es 9. Es decir, si este tiene X lados, pues este tendrá X más 9 lados.
Este podría ser un triángulo cuando X sea 3 y este un dodecágono. 3 más 9 es 12, ¿no? Dodecágono es con 12 lados, ¿no? Cuando X sea 4, pues este será un cuadrilátero y este un polígono con 4 más 9, o sea, 13 lados. Nos vamos ahora al dato. ¿Qué nos dice el dato? El dato dice así. La suma del número de sus diagonales es 139. El número de diagonales de este polígono más el número de diagonales de este otro es 139. ¿Cómo calculamos el número de diagonales de este polígono con X lados? Con la fórmula, que sería X por X menos 3 y entre 2. De esa manera se calcula el número de diagonales para ese polígono, con la fórmula, ¿cierto? Ok, luego hay que sumarle el número de diagonales de ese otro que tiene por número de lados X más 9. Entonces voy a copiar esto. Control C para copiar, Control V para pegar. Pero aquí en vez de X hay que colocar X más 9 en el paréntesis, ¿ya? X más 9 en un paréntesis. Y acá pues será X más 9 menos 3. Ok, entonces esto es por el dato 139. Muy bien, para acá alguien me dice algo. Cristín dice, profe, la 1 sale A. No sé si será correcto eso o no. La sugerencia mía sería que pongas, Cristín, tu procedimiento aquí en el chat. ¿Ya? No estoy diciendo que tu respuesta esté mal. Lo que estoy diciendo es que demuestres cómo llegaste a esa respuesta, ¿no? Ya. Eso se llama argumentar. Algo que tienen que desarrollar, ¿no? En matemática, según el Ministerio de Educación, hay 4 competencias. Cantidad, que se refiere a la aritmética. La otra es cambio, regularidad y equivalencia, que es el álgebra. La otra competencia es forma, movimiento y localización. En verdad la competencia es resolución de problemas con forma, movimiento y localización. En el área de matemática, el enfoque, según el Ministerio de Educación, y que ustedes cuando van a dar su examen en San Marcos, lo van a aplicar. ¿Ya? Entonces, según el Ministerio de Educación, en el área de matemática hay 4 competencias. Resolución de problemas con cantidad, resolución de problemas con cambio, regularidad y equivalencia, o sea, álgebra. La otra es resolución de problemas con forma, movimiento y localización, o sea, geometría. Y la última es resolución de problemas con gestión de datos e incertidumbre, o sea, estadística. Esas 4 competencias hay que desarrollarlas. Para lograr alguna de esas competencias, ustedes tienen que ser capaces de, por ejemplo, en forma, movimiento y localización, o sea, geometría, tienen que ser capaces de argumentar. No solamente eso, tienen que ser capaces, tienen que desarrollar la capacidad de comunicación. ¿Ya? Entonces, eso se logra solamente con la práctica. Una vez que hayan practicado, les aseguro que van a dar un excelente examen en matemática en San Marcos, ¿no? ¿Ok? En San Marcos es DECO, el examen es DECO, o sea, destreza cognitiva. O sea, lo que te están evaluando son tus habilidades. Cuán diestro eres resolviendo problemas de forma, localización y movimiento y todo eso, ¿no? Recuerden que para resolver un problema de geometría, hay que dominar esas otras competencias que es la aritmética y el álgebra. Si ustedes no saben plantear una ecuación, menos podrán resolver un problema de geometría. Tal vez por eso se haga un poco complicado este curso, ¿no? Porque para resolver un problema de geometría necesito necesariamente saber algo de aritmética y algo de el álgebra, ¿ya? Mientras que, si yo resuelvo un problema de aritmética,
no necesito saber geometría. ¿Ok? Eso hay que meterse en la cabeza que las cosas funcionan así. Si quiero aprender geometría, obligado tengo que saber algo de aritmética y algo de álgebra. Ahora alguien dirá por ahí, pero profesor, en mi examen de admisión en San Marcos solamente vienen 2 preguntas de geometría. ¿Para qué me voy a matar estudiando geometría? Tiene razón. Yo les aconsejo que estudien más lo que más les conviene. Pero para el jovencito que va a postular a alguna carrera de ingeniería, bueno, ahí creo que vienen más preguntas de geometría, ¿no? Ni para el jovencito que va a estudiar enfermería, no sé, de repente, hotelería, pues ¿para qué? ¿Ya? Practique solamente lo necesario, ¿no? Eso sería el consejo que yo les doy, ¿no? ¿Ya? Bueno, seguimos entonces. Por acá me están comentando algo. Dicen por ahí, Christine, usé la misma ecuación, al final me da una ecuación cuadrática en la cual factoricé y obtuve 2 valores para x, de los cuales una me salió negativo y el otro positivo, y obviamente sería pues el positivo, ya que estamos hablando de lados. Esa es una muy buena explicación, mi estimada Christine. ¿Está bien? Está bien, ¿ya? Ok, entonces, miren, vamos a simplificar esto, ¿ya? Simplificamos esto. Copio, pego, pero acá simplifico, acá sería x más 6. 9 menos 3 es 6, ¿no? Entonces llegamos a esta ecuación. Ahora, una vez llegada a esta ecuación, pueden seguir varios caminos. Como antiguamente decían, pues, todos los caminos conducen a Roma. Los romanos decían eso, ¿no? Todos los caminos que construyamos deben de llegar a Roma. Igual aquí, cualquier camino, cualquier procedimiento que tú emplees debe de llegar a la misma respuesta. ¿Ya? Yo les doy una sugerencia. La sugerencia sería que tanteen. Como x es un número entero, yo les sugiero que tanteen. Por ejemplo, podríamos empezar del número, cuando x sea, por ejemplo, voy a ponerle 10, ¿ya? Cuando x sea 10, acá sería, sumando sería, simplificando, 35. 35. El otro sumando sería 10 más 9, 19, 10 más 10, 16, entre 2 es 8, 19 con 8 dan de producto, si es que no me equivoco, 19 con 8, 152. Se pasa de 139, ¿ya? Entonces no es cierto que x sea 10. Ahora con 9, acá sería 9, acá sería 6, 9 por 6, 27. Eso se llama habilidad operativa. Ahora acá, cuando x sea 9, pues acá sería 18, acá sería 15, 18 entre 2 sería 9, 9 por 15 sería 135. Se recontrapasa de 139. Luego con el 7, vamos a ver, 7 y acá sería 4 entre 2, 14, más 7 más 9, 16, entre 2, 8, y por 13 sería 114. Se va aproximando, ¿no? Da 128, no es 139. Parece ser que es con el 8. 8 por 5, 40, entre 2 sería 20. Más, acá sería 8 más 9, 17, 8 más 6, 14, entre 2 sería 17, 17 por 7 sería 119, y entonces ahí me estoy dando cuenta que satisface la igualdad. 20 con 19 suman 139. Entonces, eso se llama vulgarmente champear. Formalmente se llama tantear. Yo particularmente les sugiero que champeen, ¿ya? Entonces, tanteando, que es una manera práctica de resolver esa ecuación, sería x igual 8. ¿Ok? Ahora, la pregunta es si esto es la respuesta. Aquí me están preguntando que calculemos el número de lados de cada polígono. Pues x es 8, o sea, 8 lados. 8 lados. Y luego el número de lados del otro polígono, que sería x más 9, o sea, 8 más 9, 17 lados. Esas serían las respuestas, ¿no? 8 lados y 17 lados. 8 lados y 17 lados, esa sería la clave C.
Es justamente lo que había dicho su compañera, Catherine. Ok, siguiente. Dado un octógono equiángulo convexo ABCDEFGH. AB mide 2, CD mide 9 y además BC mide 3 veces raíz de 2. Hay que calcular cuánto mide de A hasta D. Ahora, recuerden que el octógono equiángulo es con los ángulos interiores iguales. Recuerden también que para calcular uno de los ángulos interiores en un polígono equiángulo, usamos la fórmula, el teorema. Cuando se trata de un polígono equiángulo, el ángulo exterior es igual a 360 grados dividido con la cantidad de lados. Alguien se preguntará por qué. Por lo siguiente. Recuerden que el polígono equiángulo es un polígono convexo con los ángulos iguales. Entonces, esto es una porción de un polígono equiángulo. Continúa. Este polígono tiene, por ejemplo, n lados. Así como tiene n lados, pues también tendrá n ángulos interiores, n ángulos exteriores y también n vértices. En este vértice prolongo este lado y esto sería el ángulo exterior E. En este vértice prolongo este lado y esto sería otro ángulo exterior E. Y así consecutivamente. En todo polígono equiángulo, los ángulos exteriores son iguales, por ejemplo, con E. De estos ángulos hay n. Son n ángulos exteriores que van a sumar n veces E, y que esa suma es 360 grados. Y que por lo tanto, cada ángulo exterior es un reparto equitativo. La suma a repartir es 360 grados, y lo voy a repartir con el número de ángulos que justamente es n. ¿Ya? Véanlo como un reparto equitativo. Es decir, que cuando tengamos, por ejemplo, un pentágono equiángulo, en cada vértice hay que colocar un ángulo exterior que resulta ser 360 entre 5, o sea, un reparto equitativo. En cada vértice le corresponde 72 grados de ángulo exterior. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nos dicen, ¿saben qué? El ángulo exterior en un polígono equiángulo resulta ser 20 grados. ¿Cuántos lados tiene ese polígono equiángulo con uno de sus ángulos exteriores de 20 grados? A ver, respondan ustedes. Vamos, Perú. ¿Cuántos lados tiene un polígono equiángulo en donde uno de sus ángulos exteriores mide 20 grados? Vamos, respuestas en el chat. A ver. Roda dice 18. ¿Por qué? Explica por qué, Rodas. Capacidad de comunicación, capacidad de argumentación. Hay que desarrollar esa capacidad, Rodas. Porque es 360 entre 20. No es una muy buena explicación. ¿Ya? No estoy diciendo que tu respuesta esté mal. Lo que estoy diciendo es que no es una muy buena explicación eso, ¿ya? Hay que argumentar, hay que desarrollar esa capacidad de argumentar. Argumenta por qué es 18. Lisette, no estoy diciendo que esté mal tu respuesta. Lo que estoy diciendo es que tienes que argumentar. Hay que desarrollar esa capacidad de argumentar. Sé que de repente aquí la mayoría no tiene esa costumbre de argumentar, ¿cierto? Hay que desarrollar esa capacidad, ¿ya? Bueno, la argumentación sería esta. Cada ángulo exterior mide 20 grados. Por lo tanto, necesito 18 de esos, porque si yo sumo 18 veces el 20, resulta ser 360 grados. Esto porque la suma de los ángulos exteriores es 360 grados. Necesito 18 de esos 20 grados para que la suma sea 360 grados. Esa sería la argumentación, ¿ya? Ok, entonces,
Tengan presente eso. Vamos a borrar esto. Y acá resolveremos el ejercicio 2. No es necesario graficar enteramente al polígono, sino solamente una parte. La parte AB, la parte CD y la parte BC. Entonces graficamos ese segmento AB. Graficamos al segmento AB. Aquí está A y por acá está B. Pero lo que voy a hacer yo es lo siguiente. Voy a graficar una recta que pase por esos puntos A y B. Sí. Y luego, esta recta la voy a rotar 135 grados respecto de este punto, respecto del punto B. Entonces, selecciono la recta y me voy a esta herramienta llamada rotación. Y ahí le digo, ¿sabes qué? Quiero que rote 135 grados. Ahí está. Ahí está la recta rotada. Es decir, que este ángulo en el vértice B sería de 135 grados. Luego, ubicamos un punto, que en este caso sería el punto de nombre C. Y esta recta la roto nuevamente alrededor de este punto, un ángulo de 135 grados. Rotar un ángulo de 135 grados. Entonces, en esa recta rotada debe de estar ese punto de nombre D. Ese segmento AB, según el dato, mide 2 unidades. Acá es 2. El otro segmento BC, CD, BC mide 3 veces raíz de 2, ¿no? BC mide 3 veces la raíz de 2. Este de acá mide 3 veces raíz de 2. 3 por la raíz del número 2. Así. Y el otro segmento CD mide 9 unidades. Ese otro segmento CD mide 9 unidades. Y con todo eso se pide calcular cuánto mide de A hasta D. No se sabe cuánto es de A hasta D. O sea, calcular este segmento. Que lo voy a poner de color amarillo. Calcular el segmento que está de amarillo. Digamos que sea de medida X. ¿Cuánto será X? No se sabe. No se sabe cuánto es X. Acá está el punto D. Este segmento mide 9 unidades. El segmento AB mide 2. Entonces, estas rectas, esta de acá y esta otra y esta de aquí, las voy a ocultar. Control H para ocultarlas. Solamente me quedo con los segmentos. Y los voy a poner de color verde. Que son justamente los datos, ¿no? Este gráfico lo voy a poner un poco más abajo. Ahí, por ejemplo. Entonces, ahí está una porción del polígono equiángulo A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Ok? Es un octógono equiángulo. En el octógono equiángulo, los ángulos interiores miden cada uno 135 grados y los ángulos exteriores, con la fórmula 360 entre 8, 45 grados. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, ahora vamos a trazar esta recta y vamos a trazar esta otra. Y en el punto de intersección, lo que voy a hacer es trazar este segmento, o sea, voy a prolongar las prolongaciones, ¿no? Las prolongaciones con líneas punteadas, esos son trazos auxiliares, de color también verde. Entonces, cuando prolonguemos, pues ahí aparecen ese par de ángulos exteriores, uno en el vértice B y otro en el vértice C, que en el caso del octógono equiángulo, cada ángulo exterior sería 360 entre 8, o sea, 45 grados.
Entonces, este ángulo mide 45 grados y acá en el vértice C también. Marcamos ese par de ángulos exteriores, los que miden 45 grados. ¿Qué pasó? ¿Alguien me está haciendo un comentario aquí? Ya. Muy bien, muy bien. Muy buena explicación, Cristin. Ok, muy buena explicación. Muy buena explicación. Está bien eso, Cristin. Ajá. Ok, entonces, como dice Cristin, hay que prolongar ese par de lados. Y al prolongar, pues aparecen esos ángulos exteriores, cada uno de medida 45 grados. Acá también. Y en el punto de intersección de esas prolongaciones, como habrán dadose cuenta, el ángulo resulta ser recto. Marcamos ese ángulo recto. Se puede calcular esta prolongación y esta otra, haciendo uso del triángulo rectángulo notable. Recuerden que la hipotenusa es cualquiera de esos catetos, cualquiera de esas prolongaciones, por la raíz del número 2. Eso quiere decir de que cada cateto en ese triángulo que se ha determinado es de medida 3. Una vez completado ese par de catetos, miren que, digamos que ese punto de intersección sea de nombre P. En el triángulo de vértices ADP, recto en P, ese cateto AP mide 2 más 3, o sea 5, y el otro que va de D hasta P, 3 más 9, o sea 12. Y es ahí donde hay que usar el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, en ese triángulo cuya región está sombreada, hacemos uso del teorema de Pitágoras. En el triángulo de vértices ADP recto en P, por Pitágoras. Digo lo siguiente. La hipotenusa x al cuadrado, debe de ser igual que sumar los catetos cada uno al cuadrado. Entonces, este cateto AP sería 2 más 3, obviamente 5, lo elevo al cuadrado, y le agregamos el otro cateto que resulta ser otra suma y sería 3 más 9. Acá sería 3 más 9. Al cuadrado, ¿no? Entonces copio esto, copiamos, pegamos, pero acá 2 más 3 sería 5 y al cuadrado sería 25. Aquí sería 12, al cuadrado sería 144. 25 con 144 suman 169. X al cuadrado sería 169. Y hay que encontrar un número que consigo mismo dé de producto 169. Eso sería el 13. Por lo tanto, X, o sea, lo pedido sería 13 unidades. 13 unidades de longitud. En este caso, el ejercicio no proporciona la unidad de longitud, pero podría ser 13 centímetros, de repente 15 centímetros, en unidades de longitud. Ok. Siguiente ejercicio 3. Se tiene un polígono equiángulo convexo ABCDEF. AB mide 7, BC mide 3, CD mide 5 y además EF mide 2. Se pide calcular cuánto es AF más DE. Para construir en este caso sería un hexágono equiángulo. Cuando querramos construir un hexágono equiángulo, podemos hacer esto. Podemos hacer esto. Empezamos por un triángulo equilátero. ¿Ya? Graficamos un triángulo equilátero. ¿Dónde está? Aquí está triángulo equilátero. Empezamos graficando un triángulo equilátero, por ejemplo, este.
Y luego ubicamos este punto en ese lado, este punto en ese otro y este punto en ese último. Y por esos puntos trazamos paralelas. Por este punto trazo una paralela con este lado. Voy aquí a construcción, parallel line, o sea, línea paralela, y ahí está la paralela. Solamente necesito el segmento. Oculto la paralela. Luego por este punto trazamos una paralela con este lado. Solamente necesito el segmento. Sí. Y luego por este punto trazamos una paralela con este lado. Perdón, por este punto una paralela con este lado. Necesito el segmento de paralela. Y entonces vamos a trazar también este segmento, también este otro, y también este último. Ese polígono que está de amarillo sería un hexágono equiángulo. Los ángulos exteriores en el hexágono equiángulo miden 60 grados, ¿no? Efectivamente, como esta línea es paralela con esta y acá el ángulo en el equilátero es 60 grados, pues por ángulos entre paralelas, este ángulo también será 60, aquí también, aquí también, aquí también, aquí también y ahí también, ¿no? Ahí se forma un hexágono equiángulo. Entonces, ocultamos el triángulo equilátero que nos sirvió de soporte, ¿no? Ocultamos. Y tenemos ahí graficado al hexágono equiángulo, que tiene de vértices A, B, C, D, E, F. Desde aquí está el vértice A, por acá el vértice B, por aquí el vértice C, por acá el vértice D, por aquí el vértice E y acá el vértice F. Así sería el gráfico para ese ejercicio. Bueno, usando esta herramienta dinámica llamado el Sketchpad. Ustedes, si quieren hacerlo sin esta herramienta, o sea, a mano, empiezan graficando un triángulo equilátero y luego siguiendo ese procedimiento, ¿no? Esa rutina. Kristen dice, profe, la 3 sale la D. Al prolongar se forma un gran triángulo equilátero que lo acabo de ocultar, ¿no? En donde cada lado mide 15 y de esa forma hallas a F y DE, los que miden 6 y 8 respectivamente. Ok, me parece correcto. Veo que Christine ha logrado desarrollar esas capacidades, ¿no? Que es argumentación y comunicación. Algo fundamental en matemática y no solamente en matemática, ¿ya? Tienen que saber expresarse con el verbo, por ejemplo, en literatura, ¿no? ¿Ya? Hay 11 áreas, según el Ministerio de Educación, 11 áreas en las cuales ustedes, en el transcurso de su preparación de la secundaria, la desarrollan, ¿no? Hay el área de comunicación, el área de deportes, el área de lengua y literatura y todo eso, ¿no? Eso hay que desarrollarlo, ¿no? Ok, entonces, vamos ahora con los datos. AB mide 7, este es 7. Ese otro lado BC 3, aquí es 3. CD mide 5, ahí es 5. EF 2, EF mide 2, ahí es 2. Y nada más, ¿no? AB7, BC3, CD5 y EF2. ¿Ya? Y se pide calcular cuánto mide AF más DE, o sea, la suma AF más DE. Digamos que AF sea X y DE Y. Piden calcular la suma X más Y. ¿Cuánto será la suma X más Y? No se sabe. Hay que calcularlo, ¿no? No se sabe cuánto es X más Y. ¿Cuánto será la suma de X con Y? Sabe Dios. ¿Cómo calculamos la suma de X con Y? De varias maneras. De muchas maneras. Por ejemplo, aquí lo que podemos hacer es
A ver, el 3 y el 2, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer esto. Voy a prolongar este lado AB hacia abajo. Prolongo este lado. ¿No? Voy a prolongar este lado AB hacia abajo. Este lado EF también. Y el otro lado CD también. Pero solamente necesito las prolongaciones. Esas rectas son solamente el soporte, son los trazos auxiliares. Yo solo necesito los segmentos. Entonces, estos son los trazos auxiliares con líneas punteadas. Acá también. Y los puntos de intersección que sean de nombres P y Q. Entonces, ahí nos resulta un trapecio isósceles. Repito, ahí resulta un trapecio isósceles. Sería P, B, C, Q, un trapecio isósceles. Eso quiere decir de que PQ con CQ van a ser iguales. Acá resulta equilátero y acá también. Acá es X. Y por aquí también. X. Y acá en este otro triángulo equilátero, con un lado Y, acá es Y. Y acá también. Eso, ¿para qué me sirve? A ver, 7 más X sería igual que 5 más Y. Pero con eso no podríamos calcular cuánto es ni X ni cuánto es Y. Me falta algo más. Falta algo más aquí. Vamos a completar el triángulo equilátero original. ¿Ya? O sea, nuevamente, ¿no? Con las rectas. Y como dice Cristín, ahí resultó un gran triángulo equilátero. En el tremendo triángulo equilátero que es PQR, ¿no? 60 grados, 60 grados, 60 grados. Es un triángulo equilátero. Un tremendo triángulo equilátero. Y en las esquinas nos resultan otros triángulos equiláteros. Este, por ejemplo, sería un triángulo equilátero con un lado que mide 3. Los otros dos también serían de medida 3. Entonces, en ese gran triángulo equilátero, los tres lados son iguales. Entonces, planteo la ecuación. Por ejemplo, X con 7 con 3 van a sumar lo mismo que X con 2 con Y. De donde que la suma de 7 con 3 tendría que ser igual con la suma 2 más Y. Eso voy a plantear por acá. Pero, del gráfico, ya me di cuenta que la suma de 7 con 3 es igual a la suma de 2 con Y. Con eso podríamos calcular cuánto vale Y. 7 más 3 es igual con la suma 2 más Y, o si no también de esta manera. El 2 con el Y van a sumar lo mismo que 7 con 3. Con esa simple ecuación, diríamos de que el valor de Y sería 8. Y vale 8. Falta calcular X. Entonces, para calcular X, podríamos decir esto. Que 3 con 7 y con X van a sumar lo mismo que 3 con 5 y con Y.
El 3 se simplifica y nos quedaría que 7 con X van a sumar lo mismo que 5 con Y. Además, ya me di cuenta que 7 con X, 7 más X, van a sumar lo mismo que 5 con Y. Pero como yo ya tengo calculado Y que vale 8, esto sería 5 más 8, 13. Restado con 7 sería 6. Por lo tanto, X sería 6. Y luego de haber calculado tanto X como Y, voy a calcular lo que se está pidiendo, que es justamente la suma X más Y. Por lo tanto, siendo X igual a 6 e Y 8, la suma pedida X más Y sería 6 más 8, 14. Por lo tanto, la suma pedida X más Y sería 14. La D. Es justamente lo que había dicho su compañera Cristín. Profe, sale la T. Ah, muy bien, muy bien. Siguiente ejercicio, 4. ¿Qué nos dicen? En un dodecágono equiángulo convexo ABCDE, y así consecutivamente, hay que calcular el ángulo formado por las mediatrices de los lados AB y DE. Entonces, tratándose de un dodecágono, do es 2, deca 10, 2 más 10, 12. Es un polígono que tiene 12 lados, convexo, y además de eso, esos ángulos son iguales, equiángulos con los ángulos equitativos. Cada ángulo exterior sería 360 entre 12, o sea, 30 grados. Vamos a graficar entonces a ese dodecágono equiángulo. Bueno, más o menos sería así. Sí, luego así, luego así. A ver, A, B, C, D, E. Más o menos así. Algo así como eso. Colocamos los vértices A, B, C, D, E y así consecutivamente. No necesito graficar enteramente al polígono, solamente una parte. La parte que va del punto A hasta el punto E. Y entonces hay que calcular el ángulo que están formando las mediatrices de los lados AB y DE. Recuerden que mediatriz, ojo, mediatriz, no te confundas con mediana. La mediana es un segmento, mientras que la mediatriz es una recta. Mediatriz, media me hace recordar al punto medio. La mediatriz es una recta que pasando por el punto medio de algún segmento pasa con ángulo recto. O sea, es perpendicular justamente en el punto medio de aquel segmento. ¿Ya? Entonces, hay que trazar mediatrices. Para este segmento AB trazamos la correspondiente mediatriz. Antes ubicamos el punto medio M y por ese punto medio trazamos una recta, la llamada recta mediatriz. La vamos a poner de color verde. Y la otra mediatriz es para el segmento o para ese lado de E. Ubicamos el punto medio y por ese punto medio la correspondiente mediatriz. También de color verde. Entonces, como son mediatrices, por ahí aparecen ángulos rectos. Aquí aparece un ángulo recto, por acá también,
ángulo recto. Y entonces se pide calcular el ángulo que están formando ambas. En el punto de intersección está justamente el ángulo que hay que calcular. ¿Cuánto será ese ángulo que están formando las mediatrices? No se sabe. Lo que se sabe son las propiedades. ¿Ok? Entonces solamente me interesa estos segmentos. Así que ocultaré las mediatrices. ¿Ya? Me quedo solamente con esa parte del gráfico. Entonces, ¿cuál es la idea para calcular X? ¿En dónde está el secreto del éxito? Acá. Analizar ese polígono que se ha determinado. A ver, para todos, ¿qué nombre tiene el polígono cuya región está sombreada? Vamos, Perú. Quiero respuestas en el chat. Hexágono. Se llama hexágono, ¿cierto? Porque tiene 6 ángulos, ¿no? 2 son rectos, 1 es el que hay que calcular y los otros 3 son los ángulos interiores en el dodecágono equiángulo. Recordando que en el dodecágono equiángulo, cada ángulo exterior sería 360 entre 3, o sea, perdón, ¿qué estoy hablando? Por Dios santo. Cada ángulo exterior en el dodecágono equiángulo sería 360 grados entre 12, o sea, 30 grados. Y el adyacente suplementario sería pues el ángulo interior, o sea, 150 grados. ¿Ok? Esos cálculos hay que hacerlos, como alguien dijo por ahí, al ojo. ¿Ya? Entonces, este ángulo mide 150 grados, este de acá también, y este otro también. Vamos a decir que cada uno sea, por ejemplo, teta. Ahí es teta, ese ángulo interior, que ya sabemos que es 150 grados, ¿no? Y también, y acá también. Entonces digo por acá, del gráfico, ya me di cuenta que el ángulo X con los dos ángulos rectos y con 3 veces teta van a sumar, según la fórmula, para calcular la suma de ángulos en el polígono. 180 grados por n menos 2. Pero ese polígono cuya región está sombreada tiene 6 ángulos. 3 son teta, 2 son rectos y otro el que hay que calcular. O sea, n sería 6. Acá sería 6 menos 2. Entonces, hay que simplificar, ¿no? Vamos a copiar esto. Control C para copiar. Control V para pegar. Y pues acá sería 180 grados y acá C menos 2, 4 por 180, 720. 720 menos 180 sería 540 grados. Simplificando, ¿cierto? Este sumando desaparece y nos quedamos con esa ecuación. El que dice que la suma de X con 3 teta es 540 grados. Ahora voy a calcular teta. Pero el ángulo interior teta, ese ángulo interior teta se puede calcular usando la fórmula. La fórmula es así. 180 grados por, en este caso, por el número de lados del polígono original, que es 12, dividido con el número de lados, que también es 12. Ok, entonces aquí serían 12 menos 2, 10. 180 entre 12 sería 15 y por 10 sería pues 150 grados. De esa manera también se puede calcular el ángulo interior en ese polígono equiángulo, ¿ya? Con esa fórmula, ¿no? O sea que ya tengo calculado teta, que es 150 grados, y luego lo que haríamos es simplemente reemplazar. Luego, reemplazamos. Voy a copiar esto. Copio.
Pego. Pero acá el valor de teta ya sé que es 150 grados. Reemplazo. 3 con 150 dan de producto 450. X con 450 suma 540. De donde X sería 540 menos 450, o sea, 90 grados. Por lo tanto, X será 90 grados. ¿Con qué ángulo se cortan ese par de mediatrices? Con ángulo recto. Es decir, que son perpendiculares, ¿no? Ok, Cristín. Se usa la fórmula de la suma de ángulos interiores, en donde en el hexágono la suma de sus ángulos internos es 720. Dado que el dodecágono es equiángulo, cada ángulo interno equivale a 150. De esta forma hallaremos X y que resulta ser 90 grados, ¿no? Ya. A ver. 150 por 150 más 180 sería 630. Ok. Está bien eso. Muy bien, muy bien. Bien ahí, Cristín. Seguimos entonces. Ejercicio 5. Ahora vamos a ver la clave. 90, ¿no? Ya. Siguiente. En un cuadrilátero ABCD, los ángulos ADC y BAD miden 83 y 150 grados respectivamente. AB mide 6, AD mide 8 y DC 10. Hay que calcular cuánto mide el segmento BC. ¿Cuánto será de B hasta C? No se sabe. Sabe Dios cuánto será. Entonces, habrá que hacer el gráfico. Es un cuadrilátero ABCD en donde el ángulo ADC mide 83 y el otro BAD 150. A ver, hagamos un esbozo. A ver, así con el lápiz del sketchpad. ¿Ya? Entonces, hacemos un esbozo de ese cuadrilátero que tiene vértices A, B, C, D. De tal manera que por el dato, el ángulo ADC mide 83. Este ángulo ADC mide 83 grados. Y hay otro que mide 150 y sería el ángulo BAD. Este ángulo por el dato es 150 grados. ¿Qué más? AB mide 6. Este lado mide 6. AD 8. Y CD 10. Ahí es 10. Entonces, de esa manera sería el gráfico, pero acá pues está recontra mal ese gráfico, ¿no? Por eso dije que es un esbozo, para darme cuenta de qué hacer, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos entonces a construir ese cuadrilátero. Entonces, empezamos construyendo este segmento AD, el que mide 8. 8. Coloco los extremos que son A y D. Aquí está el extremo A y por acá el extremo D. Y luego hacemos esto. Trazamos este segmento que sería el segmento CD, más o menos así. Más abajo esto. Más o menos ahí. Y el otro segmento un poco más grande. Más o menos ahí. Y por aquí estaría pues el punto C. De tal manera que CD mide 10. Ahora, aquí en el vértice A hay un ángulo de 150 grados. Entonces más o menos pues será así. De 150 grados. Más o menos así. Más o menos ahí. Y aquí estará pues el punto B.
Luego cierro al polígono. Ojo que acá el ángulo es 83 grados. Un ángulo no tan conocido. No es tan usual que aparezca ese ángulo. 83 grados. Muy raro ese ángulo, ¿ah? Me da que pensar. Y acá en este vértice A, el ángulo de 150 grados. Ese sí es notable, eso sí es bastante notable. Es usual que aparezca ese ángulo, ¿no? Ese 83 grados me da que pensar. No sé qué hacer con ese ángulo. Y este lado AB mide 6. Ahí es 6. Y entonces se pide calcular cuánto mide el segmento que va de B hasta C. O sea, hay que calcular este lado. Digamos que sea X. ¿Cuánto será X? No se sabe. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hacemos ahora? A ver, ¿qué estoy viendo acá? Estoy viendo acá 150 y acá 83. No. Si prolongo este lado, lo que pasa es que si prolongo me va a faltar espacio. ¡Qué mala suerte! Pero si yo prolongo este lado, por ahí aparece un 30 grados. Prolongo este lado, por ahí aparece un ángulo de 53 grados. Pero necesito espacio para hacer esas prolongaciones. A ver, prolongo esto de acá, aquí aparece un ángulo de 30 grados. Y por ahí aparece un ángulo de 53 grados. 30 con 53 suman 83. Ahora, si no quiero hacer eso, tendría que hacer otras cosas más. A ver, hagamos el intento por acá. Hagamos el intento por acá. Intentemos. Este segmento mide 6. Este mide 8. Este mide 10. Y hay que calcular esto. Acá es X. Acá 150, acá 83. Esto mide 6. Acá mide 8. Y esto mide 10. Hagamos un intento. Yo digo que prolonguemos esto hacia abajo. Y también este lado hacia abajo. Así. Entonces, como acá es 150, el adyacente suplementario sería 30 grados. Ahí. Y como acá es 83, el 30 y el 53 suman 83. Ahí aparece este ángulo bastante conocido que es 53 grados. Y entonces, creo que con eso ya se puede calcular lo que me están pidiendo. Me parece. Habría que hacer el intento, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos? Trazamos esta altura, así, recto por acá. En ese triángulo rectángulo notable de 30 y 60, la hipotenusa es 8. Este cateto, el opuesto a 30, sabemos que es la mitad, o sea, 4. Y pues este segmento sería 4 veces la raíz de 3. 4 veces la raíz de 3. Mientras que en el otro triángulo rectángulo, en este que está por acá, con este ángulo de 53 grados y este cateto 4, sabemos que la hipotenusa mide 5. Acá es 5. Mientras que este cateto sería 3. De tal manera que se forma un triángulo en donde este lado mide 15 y este lado sería 6 más 3, 9, más 4 veces raíz de 3. Entonces con eso ya se podría calcular X, pero acá hay un detalle. Acá hay un detalle. O sea, logramos construir un triángulo con estas características. ¿Ya? El triángulo es este. Yo tengo por aquí un triángulo
de tal manera que este lado es desconocido, mientras que este mide la suma 10 más 5, o sea 15. Aquí el ángulo resulta ser 53 grados. Este otro lado sería la suma 6 más 3 más 4 raíz de 3. Eso sería 9 raíz de 3. A ver, se borró el otro. Nuevamente entonces. Hemos construido, nos ha resultado un triángulo con estas características. Con este ángulo que mide 53 grados. Este lado es el que hay que calcular, es X. Este lado mide la suma de 10,5, o sea 15. Mientras que este lado, este de acá, sería la suma de 6 con 3 y con 4 raíz de 3. Eso daría 9 más 4 veces raíz de 3. ¿Ok? Entonces, llegamos a esta situación geométrica. Y pues ahí habría que, por ejemplo, trazar esta altura, luego formar un triángulo rectángulo, y en ese triángulo, pues, usar lo que sabemos, ¿no? Entonces, esta es la idea central, ¿no? Si ustedes estuviesen en su examen, el ejercicio ya estaría resuelto, porque en el examen les dan una hoja y ustedes hacen un esbozo, y ahí nomás ya lo resuelven, ¿cierto? Pero nosotros no estamos en el examen, nosotros estamos en una clase virtual, ¿ya? Entonces, en esta clase virtual digo, hay que resolver el ejercicio con trazos y todo eso, ¿no? Entonces, este gráfico está muy grande, tengo que achicarlo, porque no me conviene, pues, ¿no? Hay partes que me están estorbando. Me falta espacio, mejor dicho, para resolver el ejercicio, ¿no? Tengo que achicar el gráfico, ¿ya? Entonces, achicamos el gráfico más o menos así, más o menos ahí. Pasamos una recta por acá y otra recta por aquí. Sí. De tal manera que acá este ángulo sea 53 grados. Más o menos así. Ahora sí está en algo. Entonces, hago esta prolongación. También esta otra. Esas prolongaciones con líneas punteadas porque son trazos auxiliares. Hasta que se intersequen, por ejemplo, en el punto E. Y entonces, completando ángulos, nos damos cuenta que este de acá, el adyacente con 150 grados sería 30 grados, un ángulo bastante conocido, bastante notable. Eso nos sirve para formar un triángulo rectángulo notable de 30 y 60. Mientras que en el punto E, el ángulo sería también otro conocido, 53 grados. 30 con 53 suman 83. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no me marcó? Nuevamente entonces. Marcamos este ángulo en el punto de intersección E, que mide 53. Y entonces hacemos lo de siempre, ¿no? Aprovechando esos ángulos que son bastante conocidos, por el vértice D trazamos la altura. Trazamos altura. Eso es trazo auxiliar con líneas punteadas. Ok, entonces en el triángulo de 30 y 60, bastante notable, el cateto opuesto al de 30 grados mide la mitad de 8, o sea 4. Ahí. El pie de la altura que sea el punto F. Pie de la altura, el punto F. Entonces, en ese mismo triángulo,
se puede calcular el otro cateto y sería 4 veces la raíz de 3. 4 por la raíz de 3. Mientras que en este otro triángulo rectángulo, llamado triángulo egipcio, se puede calcular el otro cateto y también la hipotenusa, los que miden 3 y 5. Acá es 3 y acá es 5. Entonces, llegamos a eso. Tenemos entonces un triángulo con este lado que mide la suma 10,5, o sea 15, y este otro lado que mide la suma 3 más 4 raíz de 3 más 6. Llegamos a esa situación, ¿y ahora qué hago? Bueno, reconstruyo nuevamente el gráfico, que sería así. O sea, hemos llegado a construir un triángulo con ese ángulo que mide 53 grados. Es el triángulo de vértices BCE. BCE. En el vértice E, el ángulo de 53 grados. Marcamos ese ángulo, el que mide 53 grados. Este lado que va de C hasta E mide 15. Hay que calcular BC, o sea, X. Trazamos la altura por el vértice C. Trazamos esa altura por el vértice C. Y nos ponemos a completar ángulos. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó aquí? Nuevamente. Nos ponemos a completar las dos. Hay que completar lados, ¿ya? Pide la altura el punto L. Vamos completando entonces lados. En este triángulo rectángulo bastante conocido de 37 y 53, acá es 53 y acá 37 grados. Esto no parece ser así. Algo así como esto. Ya empezamos entonces por ese triángulo bastante conocido de 37 y 53. Acá es 15, que sería 5 veces K. La constante K sería 3. Este cateto sería 4 veces K. 4 por 3 sería 12. Completamos este cateto diciendo que es 12. Y el otro cateto LE sería 3 veces K. La constante K es 3. 3 por 3 sería 9. Acá. Y entonces, como sabemos, de B hasta E sería 6 más 3 más 4 raíz de 3. O sea, 9 más 4 raíz de 3. Aquí es 9, lo que resta sería 4 veces la raíz de 3. Entonces aquí hay que colocar 4 veces raíz de 3. Y una vez completado esos segmentos, nos vamos a este triángulo rectángulo. Y para calcular X, pues hay que usar el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces, en ese triángulo hay que usar el teorema de Pitágoras. Pitágoras, X al cuadrado sería 12 cuadrado más 4 raíz de 3 al cuadrado. Planteo el teorema de Pitágoras. X al cuadrado igual que sumar 12 al cuadrado más, en el paréntesis, 4 veces raíz de 3. 4 veces raíz de 3 al cuadrado.
Entonces hay que desarrollar 4 raíz de 3 al cuadrado sería 16 por 3, o sea, 48. 2 al cuadrado, 144, más 48 sería 192. 192 es 64 por 3. La raíz de 64 sería 8. Y en la raíz queda el 3. Entonces, x sería 8 veces la raíz de 3. En unidades de longitud. ¿Ya? Bueno, comentario. Miren, ¿cuánto tiempo nos hemos demorado en resolver este ejercicio? Supongo que ustedes habrán estado controlando el tiempo, ¿no? Es mucho tiempo para este ejercicio, ¿ya? Cuando eso suceda, o sea, cuando ustedes sientan que están empleando mucho tiempo en el desarrollo de algún ejercicio, la sugerencia sería que pasen. ¿Por qué? Porque en solamente un ejercicio están demorando mucho. Eso no les conviene, ¿ya? Entonces, sugerencia, cuando vean un ejercicio que es ya demasiado operativo, pasen al siguiente ejercicio. Aquel ejercicio que ustedes crean que es, digamos que más fácil de resolver, ¿no? ¿Ya? Esa es la sugerencia que les doy. Ok, bueno, X sería 8 veces raíz de 3. Salvo error u omisión. Este es el ejercicio 5. Seguimos. Ejercicio 6. Tal vez haya una mejor solución que esta de acá. Habría que hacer otro intento, ¿no? ¿Ya? Se recomienda resolverlo de otra manera. Siguiente ejercicio. En un triángulo ABC, AB mide 20, BC 12, se traza la seviana BE tal que el ángulo ABE mide 37 grados y el ángulo CBE 30 grados. Calcular cuánto es la distancia del punto medio de AC al segmento BE. Entonces, graficamos ese triángulo ABC, AB igual 20, BC igual 12. Algo así como esto será, pues. Más o menos así. AB mide 20, BC 12. Más o menos así. De color celeste. Colocamos los vértices A, B y C. AB mide 20 y BC 12. De A hasta B es 20. Y de B hasta C 12. ¿Qué más? ¿Qué más? Trazamos la seviana BE. Trazamos esta seviana BE. Así, por ejemplo, de color amarillo. Pie de la seviana el punto E. Pero con la condición que el ángulo ABE mide 37 grados. Marcamos ese ángulo ABE, el que mide 37 grados. Este ángulo ABE es bastante conocido, 37 grados. Ya sabemos qué hacer con ese ángulo. Hay que tenerlo en un triángulo rectángulo. Y el otro ángulo CBE mide 30 grados. El adyacente CBE mide 30 grados. Otro ángulo ya harto conocido. Hay que tenerlo también en un triángulo rectángulo, ¿no? Para aprovecharlo, ¿no? Ese ángulo mide 30 grados. Que no parece ser. Que no parece ser. 37 con 30 sumaría 67. Entonces mi gráfico sería algo así como este. Ahí, por ejemplo. Más o menos así. 67. Algo así como eso.
Y entonces nos piden calcular la distancia del punto medio de ese lado AC al segmento BE. Entonces, ese punto medio de AC hay que ubicarlo. Digamos que sea M el punto medio. M es punto medio para ese lado AC. Para el lado AC, M es punto medio. Y hay que calcular la distancia de este punto medio hacia esta recta BM. La distancia es la altura. Entonces hay que trazar esa altura por ese punto medio hacia la recta BE. Y la distancia hay que calcularla. ¿Cuánto será esa distancia? No se sabe. Digamos que el pie de esa altura sea el punto M. Calcular de M hasta M. ¿Y ahora qué hacemos? Hay que aprovechar esos ángulos, ¿no? Entonces la manera de aprovechar esos ángulos es justamente formando los triángulos rectángulos, que son notables. Entonces por este vértice C trazaré la altura respecto de este segmento, la distancia del punto C hacia la mediana, mejor dicho. Eso es trazo auxiliar. ¿Qué está pasando acá? Algo está pasando. Nuevamente entonces, así, 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 y así. Ok, entonces, acá es 30, acá 60, esta altura sería la mitad de 12, o sea 6. Muy bien. Pide la altura, el punto D. De igual manera, por este vértice A trazamos la altura respecto de esa mediana. La distancia, mejor dicho, ¿ya? Nuevamente, la distancia del punto C hacia esa mediana BE. La altura, mejor dicho. Eso es trazo auxiliar, con líneas punteadas. En ese triángulo rectángulo de vértices ABF, recto en F, bastante conocido de 37 y 53, la hipotenusa 20 sería 5 veces K, la constante K sería 4. El opuesto a 37, AF, ese trazo auxiliar sería 3 veces K, siendo que la constante K es 4. 3 por 4 sería 12. Acá sería 12. Obviamente, el otro cateto BF sería 4 veces K, o sea 16, pero eso no nos interesa, ¿ya? No nos interesa eso. Una vez calculado ese par de segmentos, uno que mide 12 y el otro que mide 6, usamos un teorema en esta parte del gráfico, ¿ya? Usamos un teorema en esta parte del gráfico. A ver. Esta parte del gráfico que voy a sombrear sería un trapecio. Fíjense que esta línea CD con la línea AF son paralelas, a su vez con esta línea MN. ¿Por qué digo eso? Porque esas tres líneas, una AF, la otra MN y la otra CD, son perpendiculares con la recta BE.
Por eso digo que esta línea, esta y la otra AF son paralelas. ¿Ok? Es decir que el cuadrilátero ADCF es un trapecio con la base menor que mide 6 y la mayor 12. Y como acá hay un punto medio, esa distancia se conoce vulgarmente con el nombre de medianita. Entonces digo, en el trapecio de vértices ADCF, por el teorema de la medianita, que en este caso es MN, se calcula haciendo la semidiferencia de las bases, que sería la mayor 12 menos la menor 6 y entre 2. ¿Ok? Teorema de la medianita. 12 menos 6 sería 6, entre 2 sería 3. Por lo tanto, esa distancia pedida sería de 3 unidades. Por lo tanto, MN sería 3. Ok, seguimos. Ejercicio 7. El ejercicio 7 dice así. Se quiere cortar una madera de forma triangular sobre la línea marcada, como se muestra en la figura. Leo nuevamente. Se quiere cortar una madera de forma triangular, ABC, de color marrón, ¿no? Sobre la línea marcada, o sea, por esa línea marcada hay que pasar el serrucho y cortarla por medio de esa línea, que es justamente una altura conforme lo observado, ¿no? O sea, el serrucho tiene que ser perpendicular. Cuando pase el serrucho, tiene que hacerlo perpendicular con el lado AC, con el borde AC. O sea, que no esté chueco, mejor dicho, ¿ya? Sobre la línea marcada, como se muestra en la figura, sabiendo que la hipotenusa mide 70, hay que calcular la máxima medida de la línea de corte, ¿ya? Entonces, vamos a graficar al triángulo ABC en el plano virtual. En ese plano virtual graficamos al triángulo ABC recto en el vértice B. Algo así como esto. Ahí. De vértices ABC. Con la hipotenusa AC que mide 70. Y entonces, por el vértice B, trazamos la altura. Pide la altura, por ejemplo, el punto D. Digamos que esa altura BD sea de medida X. Y entonces nos piden calcular la máxima medida de la línea de corte. O sea, ¿cuánto es la máxima altura? Piden entonces que calculemos X, pero de tal manera que sea máximo. X máximo. No se sabe cuánto es el máximo. Bien, entonces, se sabe que esta hipotenusa mide 70. Y hay que recordar un teorema, ¿ya? Recordamos un teorema. Hacemos uso de un teorema. Teorema de la menor mediana en todo triángulo rectángulo. Hay que recordar ese teorema. El de la menor mediana en un triángulo o en todo triángulo rectángulo.
ubicamos el punto medio de la hipotenusa. Punto medio de la hipotenusa. Luego trazamos esta mediana, la relativa con la hipotenusa. Y el teorema afirma que esta mediana con aquel par de segmentos son iguales. ¿Ya? Teorema de la menor mediana. La menor mediana en un triángulo rectángulo es la relativa con la hipotenusa y mide la mitad de la hipotenusa. Ojo con este teorema. ¿Ya? Tener presente el teorema de la mediana menor. Entonces, por ese teorema lo que hacemos es, ubicamos el punto medio, digamos que sea el punto medio M de la hipotenusa. Como la hipotenusa mide 70, y este punto es punto medio, acá sería 35, y la mediana también. Estoy usando el teorema. Ya, esta mediana mide la mitad de la hipotenusa, o sea, la mitad de 70, es decir, 35. Acá también. Una vez hecho eso, nos vamos a este triángulo rectángulo. Fíjense en ese triángulo rectángulo. Y decimos lo siguiente. Cuando tengamos un triángulo rectángulo, la hipotenusa es el mayor lado, mientras que un cateto es mucho menor que la hipotenusa. Entonces aquí decimos lo siguiente. En el triángulo, en ese triángulo BDM recto en D, en el triángulo BDM, ese cateto X es menor y hasta puede ser igual con 35. Lo que pasa es que cuando este cateto sea igual con esa mediana, resulta ser que el punto D coincide con el punto M. Eso puede pasar, ¿ya? Entonces, X es menor o igual que 35, por lo tanto, lo máximo permitido es 35. Lo más grande, ¿no? Por lo tanto, X máximo será 35. Cuando esta altura sea la más grande posible, el pie de la altura sería el punto medio de la hipotenusa. ¿Sí? Lo más grande para la altura se logra cuando el pie de la altura coincida con el punto medio de la hipotenusa, y en ese caso, pues, ese valor máximo sería la mitad de la hipotenusa. O sea, en este caso, 35. En unidades de longitud sería 35 centímetros. Ok. Siguiente ejercicio, 8. ¿Qué es esto? La figura 1, esta de acá, muestra 4 piezas de un rompecabezas. La 2 muestra la unión de las piezas, de tal manera que FD sea 2 y BE 3. Hay que calcular esta línea la línea EF, para que ABCD sea un cuadrado. Ya. FD mide 2 y BE 3. Ok, entonces, graficamos un cuadrado, tal como este. A ver, un cuadrado está por acá. Ahí está ese cuadrado, que tiene vértices A, B, C, D. Aquí estará el vértice A, por acá estará el vértice B, le sigue el vértice C, y finalmente el vértice D. ABCD es un cuadrado. Tiene los ángulos rectos y además los lados son iguales. Luego lo que hacemos es, ubicamos el punto B en ese lado BC. Ubicamos este punto de nombre E en ese lado BC. Luego trazamos este segmento que pasa por ese par de puntos.
Uno A y el otro B. Y luego, conforme el gráfico, por acá veo un ángulo de 45 grados. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a hacer pasar una recta por esos puntos A y N. Y esta recta la voy a rotar 45 grados respecto del punto A. Selecciono la recta y la roto 45 grados respecto del punto A. Acá hay que poner menos 45, ¿ya? Ahí. Entonces, esa recta rotada corta a ese lado CD en ese punto que tiene de nombre F. De nombre F. Bueno, pues como rotó 45 grados respecto de este punto, no queda más que decir que ese ángulo, el ángulo FAE, es 45 grados. Este ángulo mide 45 grados. Necesito no la recta esta, sino un segmento de recta. Este de acá. Borro esto, no borro, sino lo oculto. Este de aquí también, esta otra recta también. Y nos quedamos con esos segmentos de amarillo. Si yo muevo este punto, también se mueve el otro, miren ustedes. Se conserva el ángulo que es en este caso de 45 grados. Eso es lo bueno de trabajar con un programa de geometría dinámica. Mientras que si ustedes hacen, o si algún profesor hace el gráfico en PowerPoint y mueve este punto, se mueve, sabe Dios qué saldrá. Lo que pasa es que PowerPoint no es dinámico, es estático, ¿ya? Para geometría hay que usar un programa dinámico, tal como por ejemplo el Sketchpad, ¿no? Ok, entonces por el dato, ese segmento BE mide 3 y DF 2. Entonces aquí sería 2. Y acá 3. ¿Cuánto será el segmento que va de E hasta F? No se sabe. ¿Cuánto será este segmento? No sabemos. ¿Sabe Dios cuánto será? Vamos a ponerlo de color verde. Calcular X. Calcular X. De manera directa no voy a poder calcular X. Tengo que hacerlo de manera indirecta, o sea, haciendo trazos. Recuerden que el cuadrado tiene los ángulos rectos. Recto por acá. Recto aquí también. Y por acá en el vértice A también, y aquí en el vértice C también. Voy a completar este otro. Ok, entonces, vamos a marcar ese par de ángulos. Uno que mide alfa y el otro que mide teta. Marcamos ese par de ángulos. El ángulo de AF mide alfa. Este ángulo mide alfa. Y el otro, el ángulo EAB, teta, por ejemplo. Ese ángulo EAB de medida teta. A ver, vamos Perú. Cualquiera de ustedes, ¿cuántos suman el alfa y el teta? Vamos, vamos Perú. Vamos, ¿cuántos suman alfa y teta? Vamos Perú. Ese chat está inactivo. Allá. Ok, Kevin. Ok, Omar. Muy bien. Veo que están atentos. Muy bien, muy bien. Ok, entonces el alfa y el teta suman 45 grados, ¿no? Eso se observa en el gráfico, ¿no? Ok, Ronald. Ok, ok. Alfa y teta suman 45 grados. Al ojo, como dicen ustedes. Muy bien. Lo que vamos a hacer en el siguiente paso es esto. Vamos a construir un triángulo rectángulo que sea congruente con este. Recuerden que el cuadrado tiene los lados iguales. AB mide A unidades, AD también.
de medida a unidades. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Yo quiero construir un triángulo rectángulo que sea congruente con este que está sombreado. Para eso lo que debo de hacer es lo siguiente. Construir un triángulo rectángulo tal como este. De tal manera que este ángulo sea θ y este cateto de medida A. Esa es la idea central, ¿ya? Entonces, este triángulo sería congruente con el sombreado. ¿Cómo logro eso? De esta manera. Prolongo este lado CB hacia la izquierda. Y en esa prolongación ubicamos un punto, tal como este, digamos que sea el punto de nombre G. De nombre G. Y luego trazaríamos este segmento que une G con A. Pero recuerden que la idea está en formar un triángulo rectángulo que sea congruente con este, ¿ya? Entonces, este ángulo tendría que ser alfa. Este es trazo auxiliar con líneas punteadas. Líneas punteadas. Necesito solamente el segmento, este de acá. De color azul. Y entonces, acá es recto, acá también. Voy a marcar ese otro ángulo recto. De tal manera que el ángulo GAB sea alfa, porque queremos formar un triángulo que sea congruente con este, ¿no? Esa es la idea. Entonces voy a marcar ese ángulo BAG, el que debe de ser de medida alfa. Entonces, este triángulo que acabo de formar recto en B y con este ángulo alfa sería congruente con este. Ahora viene la consecuencia. Como los triángulos, uno es este y otro es este, son congruentes. Bueno, entonces, un cateto en este triángulo mide 2. Este otro cateto BG también sería 2, ¿cierto? Ahí es 2. Además, recuerden que alfa y teta, por la observación, resulta ser 45 grados. Recuerden eso. Entonces voy a marcar este ángulo EAG, el que también mide 45 grados. Este ángulo mide 45 grados. Además también, como los triángulos, esos rectángulos son congruentes, sus hipotenusas deberían de ser iguales. Cada hipotenusa que sea, por ejemplo, de medida B unidades. Acá también sería B. Ok, una vez hecho eso, afinen su visión. Afinen su visión y díganme qué otros triángulos ahí son congruentes. Aquí yo estoy observando dos triángulos que son congruentes. Quiero que ustedes me digan qué triángulos son congruentes. Vamos, afinen su visión. Y díganme qué otros triángulos son congruentes, muy aparte de esos triángulos rectángulos. Vamos, Perú. Son 11:43, faltan 2 minutos y terminamos. Vamos, a ver, ¿qué otros triángulos son congruentes? Bueno, espero y se hayan dado cuenta que este triángulo que está sombreado de celeste es congruente con este otro que está sombreado de color, vamos a ponerlo de color amarillo. Esos triángulos, uno de celeste y otro de amarillo, son congruentes. ¿Por qué digo esto? Porque teniendo dos lados respectivamente congruentes,
uno de medida B y el otro que es este, son respectivamente congruentes. Tienen entre ambos el ángulo también respectivamente congruente. Por lo tanto, los triángulos son congruentes por el caso lado, ángulo, lado. Ahora viene la consecuencia. En este triángulo, al ángulo de 45 grados se opone X, mientras que en el congruente, que es este de amarillo, al ángulo de 45 grados se opone el segmento eje que mide 2 más 3, o sea 5. Por lo tanto, X sería 2 más 3, o sea 5. Que si podría ser la primera de la domiciliaria, Cristín, esa es tarea tuya, Cristín. Pero normal, no, sí lo puedo hacer. Damos por terminada esta primera sesión. Los que desean pueden quedarse para ver, según pedido de Cristín, la resolución del problema 1 de la domiciliaria. ¿Ya? Pero yo doy por terminada la clase. Si no hay alguna pregunta respecto de esta primera clase, daré por terminada. ¿Ya? Y resolveré a pedido de su compañera Cristín el ejercicio 1 de la domiciliaria. Miss Miriam. Miss Miriam. Se fue Miss Miriam. Bueno, debe estar por ahí. ¿Qué dice? A ver, en el interior. Ajá. ¿Sí? ¿Alguien estuvo hablando por ahí? Ya. En el interior de un triángulo equilátero ABC ubicamos el punto F. Entonces, vamos a resolverlo por acá. Entonces, primero graficamos ese triángulo. Los que desean pueden retirarse, ¿ya? Por si acaso. Por si acaso también está abierto para que den su examen temático, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? ¿Ya? Pueden entrar a su aula virtual y resolver su examen, ¿ya? ¿Qué me dicen por acá? Allá, ok, Miss. Ya terminé por si acaso. Por si acaso, ya terminé. Solamente que Cristín me pidió que resuelva el ejercicio 1 de la domiciliaria. Es un triángulo equilátero ABC. Ok, Miss. Triángulo equilátero ABC. Los lados son iguales y cada ángulo de 60 grados. Ubicamos el punto F en el interior, o sea, dentro, que por ejemplo podría ser este, de nombre F. ¿Qué más? Luego se construye el triángulo equilátero RFC. RFC. Algo así como esto. Y ojalá esté bien, ¿no? Y ojalá esté bien, digo. No, así no creo que sea. Tiene que ser así. Creo que es así, ¿eh? Que sea de color amarillo. Este triángulo equilátero de amarillo. RFC, o sea, aquí sería el punto R. Tal que los segmentos FR y BC se intersecan. FR con BC se intersecan en ese punto. Cumple la condición. El ángulo FAB mide 27 grados. FAB mide 27 grados. Para formar ese ángulo hay que trazar este segmento. Hay que trazar el segmento FA. De color, vamos a ponerlo de color verde. Ese ángulo FAB mide 27 grados. Entonces marcamos ese ángulo, el que mide 27 grados. FAB. Mide, según el dato, ¿qué pasó acá? Aquí pasó algo raro. Entonces, este ángulo mide 27 grados. Según el dato. Sigo leyendo. El ángulo FCA 40 grados. FCA 40 grados. El que está por acá.
FCA mide 40 grados. Y entonces se pide calcular cuánto es la medida del ángulo FRB. ¿Cuánto mide el ángulo FRB? No se sabe. ¿Sabe Dios cuánto será? Hay que calcularlo, ¿no? Trazamos esta línea. Y hay que calcular el ángulo FRB. Vamos a ponerle de medida, por ejemplo, X. ¿Cuánto será X? No se sabe. A ver, primero hay que identificar qué triángulos son congruentes. Ya, a ver, este triángulo, Cristín, te habrás dado cuenta que es congruente con este otro. Este triángulo de vértices BRC es congruente con este otro. Es esto. Caramba, ¿qué está pasando aquí? Este triángulo, es que aquí está pasando algo raro. Ya. Ese triángulo que acabo de sombrear, cuya región está sombreada, es congruente con esto. Fácilmente se demuestra eso, ¿ya? Serían congruentes por el caso lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Acá también este ángulo BCR es 40 grados. 40 con 20 suman 60. Y como acá es 20 grados, el otro ángulo BCR tendría que ser 40 grados, ya que 20 con 40 suman 60. Entonces, esos triángulos son congruentes y serían congruentes por el caso lado, ángulo, lado. Ahora, ¿y con eso qué? ¿Y con eso qué? Allá, el ángulo FAC sería 33 grados. Entonces voy a marcar este ángulo. Y este ángulo mide 33 grados. Palito, palito, porque son congruentes. Ojo que este ángulo mide 40 grados. Creo que eso ya no es necesario. No es necesario eso. Este ángulo mide 60 grados. Y entonces en este triángulo, el ángulo BRC mide X más 60 y en el congruente también sería X más 60 grados acá. Y luego suma de ángulos. 30 con 40 suman 70, con 60 130, X sería 50 grados. ¿Verdad? Tienes razón ahí Cristín. No es 30, sino 33, ¿no? Lapsus. Este no es 30, sino 33. Entonces, X ya no sería 50, sino 40 con 33 suman 73, con 60 sumarían 133, X sería 47 grados. ¿Ok? Ya, entonces saldría 47 grados. La A. Ok, ahora sí ya me voy. Nos vemos.